Bien, jóvenes, sean ustedes bienvenidos al trabajo del día de hoy. Vamos a continuar con la asignatura de filosofía, hoy 11 de junio del 2020. Bien, continuamos. Recordemos la clase anterior. Ustedes estuvieron tratando acerca de lo que es el mito, el cuento, la leyenda y la realidad. Me imagino que a estas alturas ya debemos de tener claro, ¿no?, qué es un mito, qué es un cuento, qué es una leyenda y qué es una realidad. Recuerden que se les envió a sacar a bajar o a ir a sus cuadernitos o libros del año pasado y ir verificando qué significaba un mito, qué significaba un cuento. Y aquellos que tienen la posibilidad de entrar a la red también de poder bajar de allí la información. ¿Sí? Fue un trabajo compartido. Yo les hice una parte y ustedes tenían que hacer la otra parte. Pues bien, el día de hoy vamos a continuar, pero recordemos un poco de aquello, ¿no? Entonces, ahora ya sabemos que una leyenda está basada en hechos reales, ¿no es cierto? Por ejemplo, aquí en nuestra zona de la provincia del Oro y de Loja, se escucha la leyenda de Nahum Briones, ¿no? Llaman que Nahum Briones es el Robin Hood de acá de Ecuador. Era un tipo que le robaba a los ricos para regalarle a los pobres. Le robaba en las ciudades a la gente adinerada y este señor luego iba y repartía en las zonas rurales, en las zonas más alejadas, iba y les entregaba, ¿no?, lo que había robado. Entonces es una leyenda, la leyenda de Nahum Briones, ¿no? Basado en cuestiones reales, ¿no? Eso es basado en cuestiones reales. Nahum Briones sí existió. Bien, pero también vemos que la realidad es totalmente distinta, ¿no? El cuento sirve para dar una enseñanza y corregir actos inmorales, ¿no es cierto? Mira para qué te sirve el cuento, ¿no? En cambio, igual el cuento, de alguna manera u otra, se utilizan a veces cuestiones fantásticas, cuestiones sobrenaturales en los cuentos, son cortos, pero también, acuérdese usted, que siempre un cuento te trae una lección de carácter moral, siempre una lección de carácter de querer mejorar el comportamiento de la gente, ¿no? Lo que es el cuento. Y el mito, acuérdese usted, el mito, en cambio, vuelta a está basado en situaciones fantásticas, prodigiosas, ¿no?, en la que se habla específicamente de seres sobrenaturales y con esto se pretende explicar cómo empezó un fenómeno o explicar por qué el fenómeno se reproduce de esa manera, ¿no? En fin, el mito lo utilizaban mucho los griegos para explicar algunos fenómenos de la realidad, de la sociedad. Y la realidad, como sabemos, que es propiamente lo que existe, lo que es palpable, lo que nosotros podemos percibir a través de nuestros órganos sensoriales, ¿no? Claro que la realidad tiene que ser sometida a un análisis un poquito más sesudo, un poquito más, de alguna manera u otra, científico, ¿no es cierto?, para poder entrar en ella. No es sencillo entrar en la realidad. Hay cosas que nosotros, por ejemplo, no vemos, como por ejemplo los virus, las bacterias. Nosotros no las vemos, pero sabemos que están ahí. Entonces tenemos que utilizar aparatos cada vez más sofisticados para poder observar aquello. Lo que es ya de tipo material, ¿no es cierto? Un átomo, nosotros no vemos el átomo, pero sabemos que el átomo está ahí, componiendo una molécula. Sabemos que el átomo está ahí. Por ejemplo, los planetas, ¿no? Es muy difícil divisarlo de acá. Los vemos a maneras de lucecitas, ¿no? Algunos dirán son estrellas, otros dirán son planetas, pero bueno, necesitamos equipos sofisticados para poder ver los planetas. Entonces, de allí la realidad no es tan sencilla ingresar en ella, ¿no? No es tan sencilla. Imagínese usted tener una hoja, vaya al campo cuando tenga la posibilidad y coja una hoja de una mata de cacao, por ejemplo, o de una mata de guineo. Sí, usted ve la hoja, ve la estructura de la hoja, pero esa estructura de la hoja tiene algunos entretejidos. Para poder observar esos entretejidos que tiene, donde se encuentran las moléculas de carbono, nosotros tenemos que utilizar ya microscopios. Lo micro
Microscopios para ver cosas pequeñas, ¿no? Telescopios para ver cosas que están alejadas. Y radiotelescopio le va a servir en cambio para ver cosas que ya están mucho más allá, ¿sí?, del espectro de lo que puede ver un telescopio, ¿no? Entonces el radiotelescopio, incluso como su nombre mismo lo indica, capta ondas de radio. ¿Sí? No es que estás viendo, no, capta ondas de radio, esas ondas son procesadas por el computador y luego se hace una imagen, ¿no? Bien, ya es cuestión tecnológica aquello. Entonces, recordamos la clase anterior, ¿no? Miren, entonces, lo que se diferencia un mito, un cuento, una leyenda y una realidad. Eso es importante tener en cuenta en filosofía, ¿no? Que no nos engañen, ¿no? A veces nos vienen con cuentos. Un cuento es un cuento. Un mito es un mito, una leyenda es una leyenda y la realidad es totalmente distinta a todos ellos. Bien, continuamos. El trabajo compartido entre ustedes y mi persona va a ser el siguiente. Vamos a contestar esta interrogante. ¿Qué es lo bueno? ¿Qué es lo bueno? A veces no resulta sencillo responder este término. ¿Cuándo estamos haciendo el bien? ¿Cuándo estamos haciendo el mal? ¿Qué es lo bueno? Es una de las preguntas que a veces a nosotros nos deja sin actuar, sin saber qué hacer. Miren, aquí se ha escrito lo siguiente. Es una valoración que está determinado por la cultura. Lo bueno está determinado por la cultura. Está determinado por la educación, leyes, costumbres y creencias. Es una construcción humana que va en consonancia con lo que socialmente se practica y es aceptado. A ver, ¿cómo entendemos esto? ¿Cómo se entiende? A ver, vamos un poquito a las acciones morales que tenemos todos los seres humanos. Todos los seres humanos hacemos acciones morales, ¿no? Morales. Por ejemplo, hay acciones morales y acciones inmorales. ¿Eh? Entonces, no hay acciones amorales, eso no puede existir. Ojo, mucha atención. El ser humano hace acciones morales o acciones inmorales. Por ejemplo, una acción de carácter moral. Una acción de carácter moral. Veo un ancianito que está queriendo pasar la calle, entonces voy en ayuda del anciano. Lo cojo del brazo y le digo, señor, ¿le puedo ayudar a pasar la calle? Y el señor me va a decir, sí, por favor, ayúdeme. Le digo porque lo he hecho. Y entonces lo vas llevando. Alguien va a ver esa acción que estás haciendo y entonces va a decir, qué buen hombre, qué buena chica. Mira cómo le ayuda al anciano. ¿No? Entonces, mira, allí estás haciendo una acción moral buena. ¿No es cierto? Estás ayudando al prójimo, ¿no? Te estás compadeciendo del prójimo, ¿no? Otra acción moral buena. Hablemos, por ejemplo, de una persona que eh, está administrando una empresa, ¿sí? Y todos los recursos que le llegan a esa empresa, ¿no? Hablemos, por ejemplo, que está administrando una hidroeléctrica. Nosotros sabemos que las hidroeléctricas ingresan cualquier cantidad de dinero, ¿sí? Pero la hidroeléctrica es de donde sale la energía. Sí, hablemos de CENEL, está administrando CENEL. Y usted sabe que todos los ciudadanos del Ecuador pagan las planillas eléctricas. Por ejemplo, aquí a mí me toca de pagar hasta 35, 40 dólares de energía eléctrica. Eso que se paga, eso pago solo aquí en este hogar. ¿Cuántas familias no pagan esa cantidad? Son muchas. Imagínense toda esa cantidad de dinero, ¿a dónde va? Va a través de los bancos, va a la cuenta de estas empresas. Pero el que administra la empresa, él con su firma puede ordenar hacia dónde se van los recursos. Imagínate que esa persona dice, a ver, la mitad de los recursos que están allí van a mi cuenta personal, porque en mi cuenta personal están más seguros. ¿Eso es un acto moral bueno o es un acto moral malo? Bueno, aquí viene de la manera como a nosotros nos han formado.
cómo nosotros, cómo nuestra, ojo, y aquí viene esta cuestión, cómo nuestra cultura, cómo nuestra educación, cómo nuestras leyes, y cómo nuestras costumbres, ¿no? Nos han formado a nosotros para decir, esa persona está haciendo algo que no está bien, está haciendo mal, al coger y transferir los fondos a su cuenta personal. Porque usted sabe que los fondos que están a su cuenta personal están en su cuenta personal, ya no están en la cuenta del Estado. La cuenta del Estado es de todos, la cuenta personal de él es la cuenta personal. Ahí mucha atención. Entonces, habrán personas que digan, qué bien ese tipo, qué pila, qué inteligente, qué vivo, así quiero ser yo cuando sea grande. ¿No? Pero entonces ahí hay que preguntarse, ¿cómo esta gente, ojo, mucha atención y vuelvo a sombrear, cómo es la cultura de donde viene? ¿Qué tipo de educación recibió? ¿Obedece o no obedece a las leyes establecidas? ¿Y qué tipo de leyes, con qué tipo de leyes se formó? ¿Cómo fue su costumbre? Sus costumbres, ¿cómo es sus creencias? ¿No? Miren ustedes, entonces, estos elementos juegan un factor muy importante al momento de valorar qué acción es buena y qué acción es mala. ¿Sí? Mucha atención a eso, ¿no? Entonces, nuestra ética, nuestras acciones morales que están determinadas por nuestra ética, ¿no es verdad? Determinan también qué cosa es bueno y qué cosa es malo. ¿Sí? Esas situaciones, para salir de la subjetividad, nosotros tenemos que estar bien claros de aquello. Bien claro. Abdalá Bucaram, mire, por ejemplo, ya tratando lo que pasa hoy en la actualidad, el expresidente de la República, Abdalá Bucaram, le encuentran cajas grandes de mascarillas en su hogar. Le encuentran implementos de enfermería, ¿no? En su casa, en su hogar. ¿No es verdad? Mucha atención. Llega la policía, encuentran eso, sacan de allí y él, estando en su casa todo un tiempo, lo único que dice, yo no sabía, así dice él, yo no sabía que eso estaba en mi casa. ¿Usted cree que es digno de credibilidad lo que él está diciendo? O sea, que tú vives en tu casa y no sabes lo que hay en tus habitaciones. Entonces, algo no está bien allí. Entonces, a ver, alguien dirá, no, pero es que Adalá es vivo, él es chévere, él es bacán. Otros dirán, no, discúlpame, él algo está ocultando, algo está sucediendo, algo está pasando ahí. Porque si están administrando los familiares de él o los amigos de él, los hospitales, la energía eléctrica y lo que son comunicaciones, si ellos están administrando, ¿sí? Entonces, ¿de dónde tienen tantísimo dinero esas personas que están administrando? ¿Y por qué no encuentran cosas en su casa? Entonces, algo malo, porque así lo dicen nuestras costumbres, que cuando te llevas los fondos del Estado es malo. Entonces, algo malo está sucediendo. ¿Pero qué nos permite valorar que eso es malo? Lo que nos permite valorar que eso es malo son, miren jóvenes, la educación que has recibido y las leyes a las cuales tú te riges, ¿no? Por ejemplo, otro ejemplo, vas caminando, tranquila, perdón, vas en tu coche, vas en tu auto, ¿sí? Y está la luz roja. ¿Qué te dice, ojo, la ley? La ley es bien clara, la ley te dice detente, porque cuando está la luz roja es verde para el peatón puede pasar la calle libremente, ¿cierto? Así te dice la ley, tienes que detenerte. Y ojo, mucha atención, otros automóviles que están en la transversal pueden pasar, pueden
cruzar, ¿no es cierto? ¿Y qué te dice también la ley? Que cuando esté en verde, entonces tú libremente puedes pasar. Usted libremente puede pasar con su coche. Pero no, usted no hace caso a eso. Usted coge y se pasa la roja. ¿Qué te dice la ley? Eso no está bien. Entonces mira cómo la ley también te determina cuándo una acción es buena y cuándo es mala. La costumbre, este es otro factor. Mucha atención a eso. La costumbre. Nosotros aquí en el Ecuador, cuando los niños nacen, a ellos, en cuanto va naciendo el niño, el médico lo coge, lo limpia, ¿no? Lo limpia, cuando la enfermera los limpia, ¿no es cierto? Cogen aceite, los limpian bien, pobrecitos, ellos tienen mucho frío, ¿no? Los limpian, los envuelven, les sacan un líquido que tiene dentro de la boca, les meten unas cositas allí, les sacan un líquido que tiene dentro, el líquido amniótico, ¿no? Porque nosotros cuando estamos en el vientre de nuestras madres, estamos en un líquido, ese se llama líquido amniótico, ¿no es cierto? Ahí estamos en un mundo acuático, ¿sí? Cuando nacemos, entonces, la enfermera nos mete algo en la boquita y saca ese líquido. Entonces, en ese momento, tú empiezas a llorar, sientes frío, ¿no? O sea, no es que tú lo sientes, pero en ese ratito, o sea, son las primeras reacciones, las reacciones primarias que tenemos al nacer nosotros, y lloramos, y lloramos, y lloramos, y lloramos. ¿No es verdad? Ya te revisan, ¿no? Te revisan los deditos, te revisan las manos, que tengas todas las extremidades, te revisan los pies, todo, te revisan los genitales, en fin, que todo tengas bien. Ya una vez que estás así, te envuelven y entrégale a la mamita, ¿no? Listo, cogen al bebé, lo llegan a su casa. Hay médicos que cogen y en el pene del varón le bajan el prepucio. Hay otros que no, listo, van a su casa, ¿no? En cambio, ah, pasas 1 año, 2 años, 3 años, 5 años, no pasa nada, tranquilo, haces tu vida. Pero, en cambio, hay una costumbre, ¿no? Allá en Israel, les practican la circuncisión. ¿Qué es eso de la circuncisión? Los niños, ¿no? Al nacer o después de un tiempo de haber nacido, les practican la circuncisión. Es decir, cogen el pene, ¿no es cierto? Y les cortan el prepucio para que el glande quede libre. Usted dirá, hay niñitos y le cortan, qué malos, qué perversos esos israelitas, esos judíos, ¿por qué le hacen eso a un niño? Es la costumbre de ellos. Para ellos eso es bueno. Pero si usted ve que a su hijo o a su hermano le hacen eso aquí en Ecuador, usted dirá, qué malo, qué perverso, eso no se hace. Entonces miren ustedes como también la costumbre finalmente te ayuda a ti a determinar qué cosa es buena y qué cosa es mala. ¿Bien? Y por último, las creencias. Las creencias, estas también juegan un factor muy importante al momento de valorar qué es lo bueno y qué es lo malo. ¿Sí? Mire, por ejemplo, la creencia. ¿Sí? Aquí nosotros creemos, de acuerdo a cómo ha venido, ¿no es cierto?, evolucionando las distintas creencias acá en América, ¿sí? Hoy en la actualidad, la creencia que más tiene adeptos acá es creer en una religión monoteísta, por ejemplo el catolicismo, que es la que más adeptos tiene aquí en nuestra América. El catolicismo, creemos en un solo Dios, ¿no? Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ahí está sentada nuestra creencia, ¿sí? Entonces tenemos a Dios Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ¿no? A Jesucristo, Hijo de Dios, ¿sí? Bueno, la creencia es que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son uno solo. La creencia. Hay otros que van más allá. Dicen, sí, pero también está Ave María, quien es la madre de Cristo. Y hay que venerarla, dicen algunos. Es su creencia.
Y entonces hay algunos que empiezan a pedir que por favor les hagan los milagros. Algunos oran, otros rezan. Es su creencia, ¿no? Pero eso es aquí, en nuestro continente. Esa es nuestra creencia. Eso es en nuestro mundo occidental. Pero entonces vayamos a los países orientales. A ver si es la misma creencia. Y entonces te vas a dar cuenta y llegas a la India y vas a ver que ellos tienen otros dioses. Por ejemplo, tienen a Shiva, que es de forma humanoide, es decir, como humano, pero tiene algunos brazos. Algunos brazos tiene Shiva. Y entonces algún occidental que llegue a la India y va a decir, ¿y eso? No, creer en eso es malo. ¿Qué creen ustedes que le van a responder los hindúes? No, discúlpame. Esas son nuestras creencias y para nosotros eso es bueno. Vas a la China y te vas a encontrar que hay otras creencias, otra manera de ver el mundo, ¿no? Entonces, miren ustedes, jóvenes, cómo las creencias también determinan finalmente cómo puedes valorar entre lo bueno y lo malo. Es por esta razón que se ha escrito aquí, ¿sí? Es lo bueno, es una construcción humana que va en consonancia con lo que socialmente se practica y es aceptado. Es aceptado. ¿Por quién? Por la sociedad. ¿No? Vamos a lo que es lo malo. Las acciones son malas cuando no están en consonancia con lo que socialmente es aceptado. Ahí las acciones son malas. Claro, si la sociedad finalmente acepta algo, que la sociedad, con el transcurso de la evolución de su historia, ha terminado aceptando algo, entonces para la sociedad eso es bueno. Y si alguien no practicara aquello de acuerdo como la sociedad lo ha determinado, ojo, mucha atención a eso, porque la sociedad determina a través de las leyes, a través de la educación, ¿no? Entonces va a finalizar terminando y diciendo que está haciendo cosas malas, acciones malas. Aquí se le ha ubicado. Es decir, te vas en contra de las creencias. Cuando te vas en contra de las creencias, te vas en contra de las costumbres, de las leyes de una sociedad determinada. Vámonos a cuestiones más pequeñas. ¿Sí? Para algunas familias, hablemos de nuestro cantón, para algunas familias, el que el hijo insulte al padre, el padre insulte al hijo, la madre insulte al hijo y se traten mal, eso dentro de la cultura familiar es normal. Es normal dentro de esa familia, llamémosle la familia X. Pero la familia Y tienen ellos, papá, ¿sí? Se refiere al hijo en buenos términos, el hijo se refiere al papá en buenos términos, mamá hacia el hijo, mamá hacia el padre hacia la mamá, y en fin, tienen otras maneras de conversar, de referirse entre ellos, ¿no es verdad? Hay un marco de respeto entre ellos. Imagínense en algún momento determinado que vaya un integrante de la familia Y a la familia X y un integrante de la familia X a la familia Y. Ahí te vas a dar cuenta cómo cada integrante se le va a hacer un poquito difícil adaptarse. ¿Por qué? Porque va a llegar a donde hay nuevas costumbres y entonces allí es donde va a tener un poquito de problemas hasta irse acomodando y darse cuenta qué cosas para esa familia es mala y qué cosa para esa familia es buena.
Entonces, mucha atención a eso. Aquí tenemos una interrogante. ¿Cómo podemos distinguir que una persona está haciendo acciones buenas entonces? ¿No? ¿O cómo podemos distinguir que una persona está haciendo acciones malas después de la explicación que se ha dado? ¿No? Veamos más adelante, ¿no? Mucha atención a aquello. Dice, ¿cómo podemos distinguir que una persona está haciendo acciones malas? Bueno, solo reflexione, nada más, solo reflexione en su cabecita y piense cómo podemos distinguir, después de la explicación que se ha dado, ¿no? ¿Cómo podemos distinguir que una acción es buena y una acción es mala? Dice, relate una experiencia que usted haya presenciado o haya vivido. Relate una experiencia. Haga un relato oral. Si quiere, grabe un audio. El audio debe llevar tema, fecha y hora que empiece el relato de su audio. Si quiere hacerlo escrito, no hay problema, hágalo escrito. Mire el punto 3. Desde su perspectiva, indique si la experiencia relatada fue buena o fue mala. Desde su experiencia. Entonces, usted ya que relató, vamos a suponer que escribió la experiencia que usted ha tenido. Ojo, le puso un tema, le pone un tema, y entonces usted dice, bueno, voy a relatar una experiencia. Alguna vez yo iba caminando por el centro de la ciudad de Santa Rosa, a la altura de la calle Colón y Vega Dávila, siendo exactamente las 8 de la noche, bueno, sería un poquito más tarde, me interceptaron dos tipos, quienes me apuntaron con una pistola, uno en la cabeza y el otro con un cuchillo, y me dijeron que les dé todo el dinero que tenía. No tuve más opción que darles el dinero. Se me llevaron el celular y se me llevaron los zapatos. Entonces, ahí usted tiene una experiencia. ¿Ve lo que dice aquí? Ahí usted tiene la experiencia. Usted cogió, la relató en un audio, no hay problema. La escribió, no hay problema. Acá le dice, ¿no? Voy a poner entre paréntesis. O escrita, ¿no? O escrita. Si quiere la puede escribir. Ahora dice, desde su perspectiva indique si la experiencia relatada fue buena o fue mala. ¿No? Mucha atención a eso. Usted dirá, porque usted perdió todo, ¿no es cierto? A lo mejor se le llevaron sus zapatos, que recién se los compraron, ¿no? Se le llevaron su celular y se le llevaron todo su dinero. Tenía $40. Se le llevaron. Imagínate, sus zapatos que valían unos 40. Tu celular que valía tal vez unos 150. Ya van 190, ¿no? Y tus $40, ¿no? Estamos hablando de $230 que más o menos se te llevaron. ¿Sí? Todo ese dinero se llevó esa persona. Entonces tú dirás, para mí esa acción es mala, ¿no es verdad? Pero esa persona que se llevó ese dinero llegará a su grupo de amigos y dirá, hombre, allá me encontré un tipo, ¿sí? Nos encontramos a un tipo, porque eran dos, nos encontramos a un tipo, el muchacho iba tranquilo, como dicen ellos, ¿no? Lo atarzanamos, nos los llevamos todos y los dejamos limpios, ¿no? Así ha de decir, ¿no? ¿Verdad? Al grupo de amigos, y ponte otra cerveza, y ponte otra, y a lo mejor hasta qué cosas más vayan a consumir. ¿Qué dirán los amigos para ellos? ¿Es bueno o es malo? Seguro que va a pensar, ¿no? Dentro de su espectro cultural, qué bueno, qué chévere lo que te pasó, lo que hicieron. Buen trabajo, dirán ellos. Entonces el asunto es, mis queridos estudiantes, que usted vaya aprendiendo a valorar y dentro de una sociedad,
cuando realmente las cosas son buenas, porque están regidas por algo, ¿sí? Para ellos, para ese grupo de gente, ¿no es cierto?, que robó, porque el robo está dentro de nuestra ley y el robo es malo, así lo dice nuestra ley, por eso está penado, ¿no es verdad? Es malo. Ojo, nuestra educación también lo manifiesta y nuestras acciones morales también lo dicen, nuestra ética. Pero para ellos es bueno. Entonces, mire cómo cuando algo así está sucediendo, entonces la sociedad retrocede, la sociedad no avanza. ¿Eh? Mucha atención a eso. Luego en el punto 4, hágase, ¿no? Haga aquí es. ¿Sí? Haga la siguiente pregunta y responda. ¿Será que alguien que conoce mi experiencia puede valorarla de forma contraria? Si usted dice que es buena, otra persona podrá valorarla que es mala. Bueno, yo ya le estoy ayudando, ¿no? Usted valoró como buena, otro valora como mala. Finalmente, grabe un audio indicando, según su criterio, cuándo algo es malo y cuándo algo es bueno. ¿Sí? 3 minutos de audio, si a lo mejor requiere. Joven, y si no tiene problemas para el audio, entonces hágalo escrito. No hay problema, hágalo escrito. ¿Sí? Bien, ese trabajito lo vamos a hacer. No creo que esté tan difícil. Escrito, ¿cuántas líneas? Mejor, unas 5 líneas. 5 líneas. Como mínimo. Menos de 5 tampoco, ¿no? ¿Eh? Bien, jóvenes. Hasta allí la explicación. Cualquier pregunta la pueden hacer vía llamada, ¿no? De WhatsApp, vía mensaje, como usted crea conveniente. Bien. Pase muy bien.